A la entrevista central para tratar un tema que aquí a la gente le encanta. Hablemos de política. Y nuestro invitado de hoy es el doctor Roberto Rosario, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo y quien organiza, es el coordinador del sector externo para las elecciones del 2024. Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor Rosario. Gracias a usted, de verdad, con dos distinguidas damas y un caballero. Bueno, doctor, pero... me dan la oportunidad de llegar a los televidentes de CDN. Están madrugando en este tema de los eventos, de las actividades proselitistas. Vimos que usted en Santiago el pasado fin de semana organizó ya lo que sería el sector externo de apoyo a la candidatura de Leonel Fernández para las elecciones del 2024. ¿Cómo fue ese evento y en cuál etapa es que están ahora? Porque la campaña no se ha abierto. Mira, es un tema que es bueno abordar. Lo que es el proselitismo político y lo que es el proselitismo electoral. Son dos conceptos distintos y son dos etapas distintas. Los partidos políticos han sido creados para garantizar que haya una democracia dinámica. Y como tales son instituciones con vida propia, que no dejan de funcionar porque haya o no haya elección. En ese proceso tienen que vivir fijando posición sobre los diferentes temas de la vida nacional. Por tanto, es normal que los partidos hagan actividades bajo techo, en recintos cerrados, y que promuevan sus posiciones institucionales. La Fuerza del Pueblo ahora mismo está concentrada básicamente en aumentar lo que es su caudal de miembros y simpatizantes o afiliados. Y precisamente el 28 de este mes, el presidente Fernández estará presente en la Junta Central Electoral para depositar su padrón de 1.100.000 personas que ya tenemos afiliados, que era la meta que nos habíamos propuesto. Esas son actividades de proselitismo partidario que se han estado desarrollando y por las que el presidente cada determinado tiempo tiene que ir a juramentar los nuevos afiliados. La otra es la conformación del sector externo, que es la actividad a la que te refieres de Santiago. Efectivamente, el presidente Fernández solicitó a la dirección política que me designara director nacional del sector externo. Y en esta etapa lo que estamos es creando la estructura que va a servir para la coordinación del sector externo por provincia. Y esta es la tercera actividad. Hubo una primera en Samaná, hubo una segunda en Puerto Plata y esta es la tercera ahora que realizamos en Santiago, que por su magnitud y por las implicaciones que tiene, se hizo en un evento muy definido, con invitaciones escritas para personas específicas que asistieran con un perfil definido. Ese perfil era que tuviesen cierto nivel de influencia social, económica y política en la ciudad de Santiago. Y gracias a Dios logramos en esa actividad tener un éxito total, no solamente por la presencia de una cantidad importante de empresarios, comerciantes, profesionales liberales, y personas comprometidas ya con la causa del presidente Fernández, sino también con el discurso del presidente Fernández. El presidente Fernández tuvo una conferencia sobre el contexto de la economía global y local. Y precisamente en ese contexto, el presidente Fernández sostiene que una de las grandes debilidades que tiene el actual gobierno es que tienden a exagerar lo que son sus logros, si es que eso se pueden definir como tal, o lo que son las políticas que aplica ante cada una de las problemáticas que tenemos. Se refirió muy específicamente al tema que tiene que ver con la seguridad alimentaria y se refirió al tema de la seguridad. En todas las encuestas que nosotros hemos recibido o que hemos visto, la sociedad de Santiago, lo que más le preocupa es la seguridad. Está en primer plano, incluso está más alto que la inflación, el tema de la seguridad en Santiago. Y por eso es normal que el presidente Fernández tuviera que referirse al tema de la seguridad. Y uno de los temas que planteaba en esa conferencia es que definitivamente el gobierno no pega una con el tema de seguridad, que más bien lo que vive es en una actitud de allante y movimiento constante. Planteaba el presidente Fernández, por ejemplo, que ellos llegaron primero con el plan Giuliani. El plan Giuliani que le garantizaba que en un periodo de 3 meses la inseguridad iba a disminuir en casi un 50% y que a tardar en 2 años ese tema iba a estar resuelto. Lo abandonaron, después vinieron con un suramericano. No le funcionó ese plan tampoco, después vinieron con un español.
Y ante el fracaso del español metieron los tanques en los barrios y los helicópteros y la gente, y ahora mismo no hay ni tanque, ni helicóptero, ni guiliani, ni español, ni nada, y estamos en la misma situación. Pero ¿cómo podría asumir la población un discurso tan crítico hacia el tema de la inseguridad de figuras que ya han pasado por el gobierno, como el caso del expresidente Leonel Fernández y todo su equipo, y el tema siempre ha sido un problema? Bueno, es que el problema de seguridad es un tema global y local. Sin embargo, si tú comparas los niveles de inseguridad que hay ahora con lo que había antes, te darás cuenta en los gobiernos de Leonel Fernández que la diferencia es abismal. Porque el tema de la seguridad no tiene que ver exclusivamente, como lo ha creído este gobierno, con una policía moderna o no moderna. El tema policial dentro de la seguridad es simplemente un aspecto de la seguridad. Es, digamos, el instrumento que sirve para desarrollar políticas de prevención y además de eso es el brazo ejecutor, digamos, en este caso debiera serlo, del Ministerio Público, para garantizar el sometimiento de aquellos que violen la ley. Sin embargo, aquí todo se cree que se resuelve con militares, con tanquetas y con helicópteros. Y no hay una política diseñada para garantizar que haya. En el caso nuestro, nosotros sí aplicamos una, que fue el plan de seguridad segura, de ciudad segura, que se llevó a cabo y tuvo sus efectos. Pero como aquí no existe en la República Dominicana y esa falla no es exclusiva del gobierno de Luis Abinader, yo creo que de alguna manera de una gran parte de los gobiernos, y es que no se le da continuidad a lo que se hace bien. Cuando se llega al Estado, no importa que se esté haciendo bien una cosa, hay que echarlo abajo. Y todo el que está ahí es malo y nada sirve. Es más, por eso era que el presidente decía, hoy lo destaca un medio en primera plana, que los PRMistas tienen el complejo de botero, porque para ellos todo es gordo y todo es grande. Por ejemplo, ellos dicen, por primera vez en la historia hemos llegado y ha ocurrido esto, por primera vez ya resolvimos todo el problema de desempleo. No, mi hermano, usted lo que hizo fue que con unos empleos de poca calidad ha logrado acercarse, que tampoco no lo ha resuelto totalmente, a los niveles de desempleo del 19, que eran altos. O sea, no es que no hay desempleo, es que usted se está acercando al 19, pero en el 19 había mucho desempleo. Entonces usted no ha resuelto el problema de desempleo. Sí, pero ellos se disparan diciendo, escúcheme, que esto es lo último. Mira, yo estoy convencido que el gobierno de Luis Abinader cree que estamos en el año 1492 y que ellos son Colón y que nosotros somos los aborígenes, que llegaron y a partir de ahora nada de lo que había funcionaba. Qué bueno que usted está acá con nosotros hoy, porque el pasado viernes parece que esa se ha convertido en una dinámica. Los últimos viernes han sido particularmente noticiosos, Héctor, y lo hemos compartido acá en Despierta con CDN, que parece que antes la dinámica informativa arrancaba alta el lunes y iba bajando. Ahora parece que es inverso. En los lunes empiezan suave y va subiendo en la semana. Al parecer hay mucha noticia que busca disiparse durante el sábado y el domingo. Y el Tribunal Constitucional emitió un fallo en donde se declara inconstitucionalidad para el voto automatizado o para la progresividad del voto automatizado. Eso, bueno, ha fallado a una solicitud de Nancy Rodríguez, quien también pertenece a la Fuerza del Pueblo. Nos gustaría tener su opinión una vez que usted fue presidente de la Junta Central Electoral y que puso en gran medida una dinámica interesante con relación a la automatización del voto. En realidad lo que la Junta hizo no fue voto automatizado, fue voto electrónico. Exacto. Lo que pasa es que usaron el concepto de automatizado para no usar el concepto de voto electrónico, por lo que les voy a explicar. En ese momento nosotros dijimos que en la República Dominicana el voto electrónico es inconstitucional. Y se le explicó, se le dijo, porque la Constitución dice que el voto es personal, directo y secreto. Y ocurre que en los sistemas electrónicos siempre hay forma de establecer una trazabilidad del voto y por tanto la secretía del voto siempre estará en riesgo. En adición a eso, no es directo, porque usted vota y es un algoritmo que el voto, cuando usted poncha la pantalla, es la que redirige el voto y ejecuta el voto. Entonces no es directo, es indirecto. Entonces, varios países, que es el caso de Alemania, el caso de Holanda, sus órganos supremos constitucionales han dictado sentencias estableciendo eso. En este caso, la sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional no llega a ese nivel de interpretación de Alemania ni a nivel de interpretación de Holanda, pero es bueno que ustedes sepan
que en el mundo entero el voto electrónico va siendo desplazado porque no genera suficiente confianza y está siendo sustituido por lo que le llaman la cultura del lápiz y el papel. Es decir, que el ciudadano vote con su lápiz y el papel. Mira, en la República Dominicana, quizá Héctor puede saber eso más que ustedes, no por edad, ¿verdad? Ustedes son un poco más jóvenes y no te sientas mal, Héctor. Pero en la República Dominicana a la gente le gusta ver su boleta. Le gusta verla. Hay gente hasta que dura un rato mirándola. Antes la gente se tiraba fotos con su boleta, ya no puede porque se prohibieron las cámaras. O sea, hay una cultura de cómo votar y funciona bien. Es rápido y fluido. El único elemento que tiene dificultad aquí es el conteo. Y por eso yo desarrollé una propuesta de escrutinio automatizado, que es diferente a voto electrónico, que consiste solamente en automatizar la parte que tiene que ver con el conteo y la transmisión y respetar lo que establece la Constitución y respetar, además de eso, la cultura de votación del dominicano. Yo creo que fue correcta la decisión del Tribunal Constitucional y creo que fue muy incorrecto. No alcanza y fue muy incorrecto de quienes presidían la Junta en ese momento y fueron miembros, haber establecido algo inconstitucional. La pregunta es, y lo comentábamos... Porque es bueno que se sepa que mediante ese sistema inconstitucional fue que se hizo lo que se le hizo a Leonel Fernández en las primarias del 2019. Y al parecer por eso también... Porque es bueno que tú sepas que ese voto nada más sirvió para eso. Bueno, finalmente sobre ese particular de las primarias que ocasionaron la ruptura del Partido de la Liberación Dominicana, la formación posterior de la Fuerza del Pueblo, también podríamos hablar más adelante, pero nos preocupa, bueno, al menos a mí, porque no tengo la posición de especialistas, y lo hablábamos temprano, Yanesi, Héctor y yo, que si esto va a alcanzar la parte del escrutinio, si va a alcanzar, si la decisión del Tribunal Constitucional alcanza el escrutinio, alcanza, nada de esto solo tiene que ver con el voto. No, eso tiene que ver exclusivamente con el voto electrónico. Por lo que le decía, es que la gente sigue ahora, lo que está proponiendo la Junta Central Electoral ahora y lo que se ejecutó antes de la utilización de ese instrumento, es que se permite que la gente vote igual. Sí. Por tanto, como no se está afectando la forma de votación de la gente, esta decisión del Constitucional no tiene por qué incidir, porque no trata ese tema. Ya, los mecanismos que se utilicen para el escrutinio, es decir, para el conteo, la transmisión y la divulgación de los resultados, son otros aspectos de carácter técnico que la Junta perfectamente puede definir. Doctor, hay preocupación en la clase política por un tema que yo creo que usted domina a la perfección por su condición no solamente de dirigente político, sino porque como expresidente de la Junta Central Electoral también domina el tema de la legislación electoral y conoce perfectamente la necesidad de actualizar, bueno, reformar o crear una nueva ley electoral por un lado y la ley de partido, por lo que todo el mundo sabe. Se crearon ambas legislaciones y realmente fue en ambos casos un fracaso. Entonces estamos hablando ya, después de 3 o 4 años, estamos hablando de nuevas leyes, pero se está contra el tiempo, se está discutiendo en la Cámara de Diputados, se está discutiendo en el Senado, o sea que hay una dicotomía, digamos, una dualidad en cuanto a la discusión. ¿Usted piensa que todavía hay tiempo de aprobar ambas leyes? Si se hace este año, sí. Yo creo que los legisladores tienen todavía hasta diciembre de este año para aprobar una nueva legislación, tanto en relación a la 3318 como la 1519, porque la Junta tendría el año 2013 para adaptarse a este nuevo sistema, porque cada vez que se modifica la ley electoral o la ley de partido, se introducen instituciones, se introducen reformas que afectan la dinámica del proceso electoral, y el órgano electoral necesita tiempo para adaptarse, porque el órgano electoral tiene que desarrollar software, tiene que desarrollar incluso crear dentro de la propia institución mecanismos que le permitan ser eficientes. Te pongo un ejemplo. Los mexicanos son muy buenos en la parte que tiene que ver con el control de la publicidad, la prensa y la divulgación de las actividades políticas en campaña. Ellos miden qué cantidad de anuncios puede publicar un candidato y qué cantidad no
en los medios de comunicación y tienen un software incluso que cada determinado tiempo lo hacen público y va identificando. Hay partidos, por ejemplo, que han terminado la campaña, han terminado los últimos 5 días de campaña sin poder difundir ninguna publicidad porque agotaron la totalidad de espacio que tenían. Hay países, por ejemplo, donde en Sudamérica, donde los partidos no pueden colocar publicidad directamente en los medios de comunicación, sino que tienen que hacer su publicidad, entregársela al órgano electoral y el órgano electoral es que la coloca en los medios de comunicación conforme una programación que tienen. Pero todo eso lleva una serie de reglamentos, una serie de adaptación de la normativa que la Junta no la puede hacer en 2 o 3 meses, requiere tiempo. En mi humilde opinión, si de aquí a diciembre eso no se logra, ya sería difícil que se pueda avanzar más. Yo no creo que estemos todavía como estábamos en el siglo pasado, como estábamos en el 2010. Yo creo que con todos sus defectos, que fueron muchos, tenemos una ley de partido que no teníamos y tenemos una ley del régimen electoral que tiene avances, aunque no lo suficiente, porque lamentablemente, teniendo la oportunidad de hacer un consenso sobre la misma, el Congreso anterior prefirió de manera unilateral aprobar las propuestas de reforma que se hizo en mi gestión, incluso que fueron redactadas básicamente por nosotros, pero que ellos le hicieron unos injertos que al día de hoy creo que todos han sido declarados inconstitucionales. Doctor, volviendo un poco al tema partidario, ustedes, a los dirigentes y al propio líder de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, se le escucha hablar con mucha, diría yo que hasta alegría, por el posicionamiento electoral que ustedes dicen que tienen ahora. Sin embargo, ese comentario siempre es acompañado de que ciertamente se reconoce el buen posicionamiento electoral del expresidente Fernández de cara al 2024, pero que no ocurre lo mismo con la organización política, que ustedes estarían muy atrás y que eso podría representar un reto que quizás no le conduzca a un éxito como ustedes lo están previendo para las elecciones venideras. ¿Cuál es la realidad y cómo ustedes perciben y están enfrentando esta situación? Mira, es una narrativa que tiene autores y beneficiarios que trata de disminuir una realidad, que es el posicionamiento del presidente Fernández y el crecimiento de Fuerza del Pueblo. Ahora mismo la Fuerza del Pueblo tiene un candidato que le supera en mucho en relación a su simpatía, pero eso no pasa en otro partido. Eso que se quiere presentar como un elemento negativo es positivo, porque en la República Dominicana desde hace más de 30 a 40 años la gente vota por los candidatos, la gente ya no vota por los partidos. Y el candidato tiene que aportar la estructura partidaria, más bien el papel fundamental de la estructura partidaria es recoger esa simpatía suerte y llevarla a las urnas. La maquinaria, el músculo electoral se mueve a través del partido para garantizar que llegue. Por eso, usted se ve que desde, por ejemplo, el gobierno de Jorge Blanco, aquí se dan estos grupos externos. Cuando Jorge Blanco se llamaba la avanzada electoral, cuando Jacobo Magluta se llamaba la estructura, porque son grupos externos que están para recoger la mayor cantidad de votos que hay, que no participe en la cotidianidad de las reuniones políticas partidarias, que simpatiza con alguien de manera coyuntural y que quiere que esa persona sea presidente. ¿Cuál es la realidad? Mira, en las encuestas que nosotros tenemos al día de hoy, el presidente Fernández hace aproximadamente como un mes que recibimos una, nos daba a nosotros que el presidente Fernández estaba cómodamente establecido en un 36%, solo por debajo de Luis Abinader, que tiene un 38%. Y de partido a partido, en esa encuesta nosotros estamos por encima del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD, que estaba en un 23%, hoy está como en un 20%, y la Fuerza del Pueblo está en un 21 o un 22%. Esa es la realidad. Ahora, que se quiera decir otra cosa, pues perfecto. Nosotros dejamos que la gente diga lo que diga. Mira, el presidente Fernández estuvo este fin de semana por el Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. Estuvo específicamente en La Victoria y estuvo específicamente en Villafaro o Villa Duarte. Ojalá pudiéramos ver las imágenes de cómo se desarrollaron esas actividades. Fueron actividades que se realizaron a propósito de presentar la juramentación de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, del propio PLD, del PRD,
que estaban ingresando a la Fuerza del Pueblo. Ahí estamos viendo las imágenes. ¿Por qué, en pantalla. ¿Por qué tanta gente está pasando a formar de la Fuerza del Pueblo? ¿Cómo se explica que a 2 años de gobierno haya personas que estén abandonando al partido de gobierno para ir a la oposición, que lo único que le puede dar es esperanza? Eso ocurre porque hay un proceso de desafección del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, pero un proceso acelerado de desafección, porque la gente se siente engañada, porque la gente está convencida que de alguna manera no se ha cumplido con las promesas que se hacen. Y a 2 años de gobierno, cuando los líderes del gobierno van a los pueblos, lo que van es con más promesas. Y ocurre que el presidente Abinader, que está en campaña para reelegirse, no ha entendido que el que gobierna no hace promesas. El que gobierna tiene que llevarle realizaciones a la gente. Para usted reelegirse tiene que hacer un buen gobierno, tiene que tener resultados. Para usted conseguir gente que le apoye, usted no puede ir a darle la mano y decirle, mira, yo dentro de tal año tengo que hacer esto, porque le van a decir, no, mi hermano, usted preside, hágalo ahora. Y ya no, esa excusa de que es culpa de los gobiernos de Leonel o que es culpa de los gobiernos de Danilo, esa excusa no tiene sentido. Ya tienen 2 años gobernando, ya no estamos aquí en pandemia. Hay un rebrote del COVID, pero hay una vida normal, ya están funcionando los comercios, ya están funcionando las empresas, ya todas las actividades tradicionales del pueblo dominicano se desarrollan, yo diría que en un estado de previo a la pandemia, como estábamos en el 18 o antes. Por tanto, ya el gobierno debe de dejar de ver la crisis que tuvo que enfrentar como una desgracia, y debió verla como una oportunidad. El presidente Fernández, cuando gobernó, administró muchas crisis. Desde todo el periodo del 2004 hasta el 2012 fueron situaciones graves. El presidente Fernández recibió aquí el dólar en 60 y pico y en menos de 4 meses lo bajó a 20 y pico. El presidente Fernández recibiendo en 147 dólares el galón de gasolina, la vendía más barato que ahora. Dicen que hizo un acuerdo Petrocaribe. Bueno, el problema es que este presidente lo que ha promovido es un acuerdo con Panamá y Costa Rica, porque él no busca también lo que buscó el presidente Fernández, lo que buscó Zelaya en su momento y lo que buscaron algunos de los gobernantes. Lo que pasa es que ya no hay petróleo en Venezuela. No. La industria está acabada, Roberto. No, pero él tiene que buscar. Es mentira que la industria petrolera está No, lo que te quiero decir es que el presidente lo que tiene que buscar es aliados que le permitan enfrentarla. Por ejemplo, él se reunió con el presidente de Argentina. Él debió buscar con Argentina acuerdos. Argentina es uno de los principales productores de cereales y granos en América del Sur. Debió buscar acuerdos que le permitieran, por ejemplo, establecer políticas bilaterales. Quizás se está haciendo y no se ha anunciado. ¿Y cuándo lo va a anunciar? ¿Cuando termine el gobierno? Doctor Roberto Rosario, gracias por participar. Siempre con buenos análisis en nuestro programa en Despierta con CDN. Gracias a ustedes, un placer para mí. Feliz día.